Carolina, Hola, Mario, buen día a todos. hola. Mario, te quería preguntar, ¿cómo es esto de que cada vínculo es tripersonal, como que hay tres elementos en un vínculo? Sí, bicorporal y tripersonal. Quiere decir que en la estructura del vínculo hay un uno, un otro y un tercero. Ese tercero puede ser real o fantaseado. Y esto tiene origen en algo bastante disruptivo en psicoanálisis, y es que lo nuestro siempre es de otra cosa. Por ejemplo, el deseo, siempre es de otra cosa. Por eso Freud dice que el deseo es histérico, porque nunca está conforme con el objeto, que va de objeto en objeto, metonímicamente, si recurrimos a esa figura retórica, ¿no? De manera que Freud dice que cuando hay un vínculo entre dos cuerpos, desde cada uno de los integrantes del vínculo hay una terceridad referencial, consciente o inconsciente. Por ejemplo, nosotros venimos del triángulo edípico, ¿verdad? El triángulo edípico es una estructura constitutiva, es una trama estructural en donde no existe más que tres, aunque no haya una persona tercera concreta. Vamos a suponer el caso de un infante que se cría con su mamá solamente. Ese cuerpo advendrá sujeto si y solo si esta madre tiene un pensamiento puesto en otro lado. No necesariamente una persona, puede ser su trabajo, su actividad intelectual, porque la exclusividad, si bien en apariencia hay una exclusividad madre-hijo en los primeros tiempos, que Freud llama el otro de los primeros cuidados, Lacan le llama el primer gran otro, en perspectiva tiene que haber una terceridad que distraiga a esa madre de ese hijo, porque si no, ese hijo es un apéndice, tendrá en el límite destino de psicosis. En una relación amorosa, Lacan dice todo el tiempo estamos haciendo el incesto, porque detrás de ese otro que se elige o que se tiene está la figura del primer amor, del primer objeto de deseo, que es alguno de los padres. Yo sé que cuesta pensar en esto porque la evidencia dice lo contrario. Yo estoy con esta, por ejemplo, y punto. Pero sí, si vamos a indagar un poco más, esta que está conmigo está sustituyendo al verdadero objeto de amor. Entonces, de ahí en más, cualquier vínculo incluye una terceridad. Freud, para ir al punto del vínculo amoroso sexual, dice, en ese momento el hombre está pensando en otra y la mujer está pensando que ella es otra. Por ahí no es evidente, pero bueno, Freud se metió con estas cosas y llegó a estas conclusiones. Y Pichon Rivière dice eso, un vínculo es una unidad bicorporal y tripersonal, porque en lo real hay dos cuerpos y en la estructura hay tres personajes. ¿Entienden? Ejemplo acá, está el grupo, en el dispositivo, en el encuadre de clase teórica, está el docente, pero conscientemente o no, cada uno, cada una, está trayendo, sin darse cuenta, o tal vez sí, una experiencia docente anterior. Lo mismo pasa en el grupo operativo con Ramiro. Está en funciones y una función que evoca tal vez la figura de un maestro, de un docente, de un padre. Y evocar no significa necesariamente consciente. Puede ser algo que no está en la conciencia o que está inconscientizado. Mario, ¿podrías explicar un poquito cómo es esto que la conciencia está constituida por la percepción y la atención? La conciencia no es igual a solo la percepción, sino que se suma la fase que está relacionada con la atención. Freud dice que la conciencia tiene cuatro componentes. Está la percepción, está la representación, están los afectos y las emociones y están las palabras. Cuatro elementos de la conciencia. Ahora, desde el punto de vista psicoanalítico, lo que nosotros capturamos en términos perceptivos
primero que nada, eso va al inconsciente. Si yo presto atención, lo capturo en la conciencia. Por eso el inconsciente no solamente para Freud tiene contenidos que no son potables a la conciencia, también tiene un montón de cosas que son efecto de percepciones que no tienen ningún potencial perturbador para la conciencia, son inocuos, pero están allí, han entrado, como les he dicho alguna vez, ¿no? Si yo les digo, bueno, péguense una vuelta a la manzana y después me dicen qué vieron, me van a contar 10, 15 cosas, pero no todo lo que vieron. No tienen una fotografía. Solamente un psicótico podría decirte todo lo que vio, inclusive dibujarlo. Con la misma ropa, con el mismo gesto de las personas, una vitrina con zapatos, todos los zapatos. Eso se ha visto en la psicosis. Pero nosotros no, nosotros tenemos represión, tenemos censura, no fijamos, no prestamos atención a todo. La atención es una de las facultades mentales, por lo tanto, yo puedo o no prestar atención y fijar en la conciencia. Y después hay elementos que se fijan solos, aunque yo no haga un esfuerzo de atención, porque son lo suficientemente consistentes como para dejarme una marca. Entonces, en una vidriera de zapatos, yo detecto 3 pares, me quedan ahí, no es que hice un esfuerzo, me quedan, me llamaron la atención, no es que puse atención. Después están palabras, afectos y emociones, representaciones, percepciones. Cuando hablamos de emociones, distinguimos emoción de afecto porque, por ejemplo, afecto es el amor, el odio, los celos, la angustia, pero por ahí vos estás escuchando, no sé, a Piazzolla y tenés una emoción que tiene mucho que ver con los afectos, pero no se podría encajar en la categoría de afecto, es una emoción. Estoy embargado por la emoción de la música, por ejemplo. Lucía, Quería preguntarle si podría explicar cómo se relacionan la fantasía y el imago con las relaciones que nosotros tenemos con otros. la fantasía es un producto mental que podría cuajar en una formación de compromiso, como podría ser un sueño, por ejemplo, ¿no? La fantasía es una producción sesgada, porque nosotros no tenemos cualquier fantasía, tenemos algunas fantasías bastante direccionadas. Acuérdense que fantasma en Lacan es fantasía. Sucede que la fantasía fantasmática está estructurada como una narrativa coherente. Acuérdense que yo les dije, ¿qué nos separa del mundo concreto? El lenguaje, la trama del lenguaje universal y el fantasma personal para ese momento. Por eso el fantasma tiene su variabilidad. Imago es una palabra inventada por Jung. Es una palabra que deriva de un verbo latino que es imitago, quiere decir yo imito. En latín los verbos no se expresan en infinitivo como en español, por ejemplo, imitar, sino que se expresan en primera persona del indicativo del presente. Entonces, imitago quiere decir yo imito. Imago es una condensación, es una reducción. Ahora, ¿qué significa esto desde el punto de vista teórico? Es un lugar mental potencial que después en la cultura será llenado por algún personaje. Y es por eso que las principales 3 imagos que tenemos son materna, paterna, fraterna. Un chico puede no tener ni padre ni hermanos, pero hay alguien que cuajará en ese espacio, si entra en la cultura, obviamente. Ahora, si extrapolamos en el lazo social, también vamos a encontrar que las personas cuajan en ciertas imagos prediseñadas por ese potencial que traemos de fábrica, pero también por la experiencia en la vida concreta. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, el prototipo del amigo? Bueno, es un ideal que tenemos en la mente. Después alguien concreto de carne y hueso encarnará esa imago. Por lo tanto, las imago como
preconcebidas como lugares potenciales, tienen su incidencia en la realidad de un vínculo, por ejemplo, ¿no? Pues yo puedo tener un ideal de amigo y un otro cuajará a su manera porque los ideales son inalcanzables. Entonces, nunca tendré yo una garantía de que ese amigo será amigo para siempre, me será leal para siempre, me querrá para siempre y cosas por el estilo. Mario, de acuerdo a lo que vos decís, ¿se puede decir que el imago es una especie de arquetipo? ¿Pueden relacionarse con eso o no? Sí, 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 que también es un término de Jung, con la diferencia que los arquetipos de Jung son como figuras paradigmáticas, por ejemplo, el héroe, la bruja, cosas así. En la vida cotidiana esto es más light, es más de todos los días, vamos a decir, de entre casa, por decirlo de alguna manera. Aquí tengo algunos emergentes, pero si ustedes quieren hablar, obviamente que están habilitados. ¿Dónde y cómo localizamos el deseo en un grupo? Interesante la pregunta porque en principio el deseo es personal, si bien es del otro, pero uno se apropia de un deseo. En el grupo de lo que podríamos hablar es de una constelación de deseos que pueden coincidir. Por ejemplo, la insurrección en la Revolución Francesa. No sé si ustedes saben algo de la Revolución Francesa. Una de las dos únicas revoluciones que hubo en el planeta, la otra es la rusa. Todas las demás son copias. Originales fueron la francesa y la rusa. Francesa 1789, la rusa 1917. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? La reina, frente a un pueblo hambreado, dijo una frase poco feliz, tan poco feliz que le costó la cabeza. Si no tienen pan, buenas son tortas. El pan es un referente del alimento, ¿no? Como se dice acá, hoy hacen huelga porque a los trabajadores les falta el pan en la mesa. La masa decía eso, pan, queremos pan, y la reina dijo esta estupidez. Si no tienen pan, ¿cómo van a tener tortas? Que es mucho más elaborado. Entonces se armó la revolución en donde la masa, podríamos decir que compartió un deseo de los individuos, voltear a la realeza y a la nobleza, que estaban llenos de riquezas ostentosas, lo mismo que pasó en Rusia con los zares. Es decir, estas diferencias sociales tan marcadas, la riqueza absoluta y la pobreza absoluta. Entonces la masa, unificada por un ideal y por un deseo de cada uno de los sujetos, fue y tomó la Bastilla, la famosa toma de la Bastilla, el 14 de julio, y recién después vinieron los líderes, porque la masa, una vez que tomó la Bastilla, dijo, bueno, ¿dónde están los líderes? Acá hace falta un líder. Entonces aparecieron los líderes, ¿no? Robespierre, Danton, todos esos, ya conocemos. Se formó un Estado totalmente antitético de la monarquía y un Estado terrorista. Y ustedes van a los libros, en la historia de Francia, van a ver que un capítulo se llama El Terror y otro se llama El Gran Terror, o sea, la guillotina para todos, que era una fiesta popular, les aviso, ¿eh? La guillotina era una fiesta popular. Era una fiesta donde además se tenía sexo, porque eso excitaba. Entonces, así como hablamos de la constelación de goces, que yo no sé si lo hemos hablado aquí, donde el goce es de uno, el deseo, que es del otro, pero yo me lo apropio, puedo compartir con otros un deseo. Por ejemplo, ustedes deben tener el deseo de recibirse de psicólogos sociales. Pero si vamos al detalle, es de a uno. Por eso me parece que estaría bueno hablar de la constelación. Segunda, ¿cómo y en qué sentido se diferencia el deseo de la demanda en el grupo? Está bien, deseo y demanda son cosas distintas. ¿Qué es la demanda? La demanda es un pedido de algo a un otro, que como bien escucharon de Lacan,
en el fondo es una demanda de amor, es un pedido de amor. La demanda tiene dos posiciones. En análisis, vamos a imaginar una sesión de análisis. El analista, dice Lacan, es el otro con mayúscula de la demanda. Claro, cuando uno piensa en demanda, piensa en un incompleto. ¿Para qué pide? Si está completo, no pediría nada. Pero el otro de la demanda, en posición de analista, es alguien que te mira y te dice algo o no te dice nada, pero ya sabes que te está exigiendo que hables. Entonces, ese otro de la demanda, con mayúscula, es alguien supuestamente completo que te está pidiendo que hables. No te piden otra cosa en análisis. Habla. Y aunque no te diga nada, te está mirando, te está diciendo con la mirada, bueno, habla. Estoy esperando que hables. Pero no porque a mí me falte algo, porque el dispositivo lo exige. Porque en ese discurso liberado de la libre asociación, paranoia dirigida, dice Lacan, en el límite, esto suena medio feo, pero en el límite te estoy diciendo psicotizate, delirate. Nosotros usamos esa palabra medio como chiste, ¿no? Delírense, digo yo, cuando ustedes están frente a un caso. Delírense, a ver qué sale. Y después está el otro con minúscula de la demanda, que es el sujeto cualquiera, que sí está en falta, que le pide algo al otro para ser completado, como es el caso de un crío. Un crío demanda cuidado, amor, leche, lo que sea. Entonces distingamos estas dos categorías. Es más, Lacan dice, cuando se inicia la sesión, la primera entrevista preliminar, el analista se calla la boca para que el otro module sus demandas. Claro, porque el otro va a venir con un discurso por el cual sufre, un discurso que da cuenta de su sufrimiento, un discurso certero, un discurso mítico, congelado, un relato, desde un fantasma que habrá que deconstruir después. Bueno, en el grupo aparece el otro minúscula de la demanda, que puede ser formulada de distintas maneras, la queja, el pedido, la pulsión de saber, que tiene una base en las perversiones polimorfas en términos de voyerismo. Quiero espiar, a ver cuánto sabés vos. Danos tu saber. En el fondo sería danos el objeto A que tenés ahí adentro. Entonces, cuando el otro con mayúscula de la demanda se calla la boca, lo mira al otro como diciéndole, bueno, habla, y el otro empieza a modular sus demandas, el otro con minúscula, en ese despliegue del discurso de la cadena significante que se entrelaza con la cadena significante del analista, surgirá el sujeto del deseo, que es la otra categoría que falta acá. Tenemos necesidad, demanda, deseo. El crío nace con necesidad, pura biológica. Se le cortó el cordón umbilical, perdió la placenta. Entonces, ¿qué hay ahí? Un grito primal. Y dice Lacan, hay un goce original, porque hay un cuerpo, y si bien no hay lenguaje, porque el chiquito o la nena es extranjero del lenguaje como todos nosotros, pero él más, porque no habla, no sabe hablar, recibe un sonido que Lacan le llama un enjambre. Todo el ruido que hay afuera, las palabras de la madre, los ruidos, dice, es un enjambre de ruidos que impacta en el cuerpo y ahí se produce la primera instancia, la instancia primitiva, originaria del goce, que después, cuando la criatura hable, tendremos el goce tal como lo conocemos, el goce propio que necesita significante y cuerpo. Después, en la fase anal, hay una inversión de la demanda. Ya no es el chiquito que pide la leche, el abrazo, el amor, con un grito y
es un grito que apela al código, porque aunque no hay código, es un grito para un otro, para que el otro diga, a vos lo que te hace falta es la leche, por ejemplo, o a vos lo que te pasa es que tenés frío, el código. En la fase anal se invierte la demanda y la demanda es materna. Y le dice, pará con la coprofilia, acá tenés la pelela, no quiero poner más pañales. Y ahí hay todo un proceso psíquico muy importante para la criatura, porque eso que amaba, coprofilia, lo tiene que repudiar. Y ahí se instala esa categoría llamada repugnancia, que no hay antes. Un chico pasa un cascarudo y se lo come. Juega con los excrementos porque son parte de su cuerpo, inclusive está la coprofagia, ¿no? Se comen sus excrementos, los chicos no tienen asco de nada. Entonces, la demanda materna hace que este chico haga un proceso de repudio, uno de los diques sociales, cuando los otros diques son el pudor frente al exhibicionismo y el voyerismo y la piedad frente a la crueldad infantil, siendo esta última, la crueldad, lo menos reprimido que tenemos. Nosotros tenemos la crueldad a flor de piel, cualquier cosa que nos salta la cadena. Luis, Quería volver al gran otro, ¿no? A la posición, digo, del analista. En este caso lo quiero llevar a la posición tuya, ¿no? Como docente en esta clase. En este caso vos serías el sujeto supuesto a saber, como el gran supuesto, otro. supuesto. Supuesto, ¿no? Supuesto. Y nosotros estamos tratando de alguna manera, aprender eso, ¿no? En esa transmisión. Ustedes en este momento están en posición oral, o sea, están ávidos de consumir lo que supuestamente yo sé para darles. Por eso cuando veamos otros organizadores grupales, esto se llama grupo Boca, es un grupo ávido de conocimientos que supuestamente alguien les brinda. Y ustedes tienen la ilusión de que yo lo sé todo. Es una ilusión, obviamente no lo sé todo, por eso sigo estudiando. Y yo cuando escribo para ustedes es porque articulo cosas que se me van ocurriendo con lecturas, con análisis de casos clínicos, con mi propia experiencia como analista o como supervisor. Entonces sí, acá ocupo cierto lugar, si querés, de gran otro, de agalma del objeto A, del sujeto supuesto saber, en el discurso universitario, porque esto se llama discurso universitario, que tiene algo del discurso del amo. Estamos en el S2, pasamos del S1 al S2. Pero, como bien lo dice el matema del discurso universitario, esconde un amo, porque lo mismo yo respecto de mis maestros, ¿no? ¿Qué le voy a discutir a Lacan yo? Les puedo discutir a Pichon Rivière, pero no a Lacan. O por ahí, sí, hay cosas de Lacan que a mí me producen cierta duda en cuanto a si este tipo estará diciendo lo que corresponde o no. De hecho, Lacan se enredó él mismo al final de su vida con los nudos en la pizarra. Partiendo del nudo Borromeo, hizo 200 millones de nudos que nadie entendió nada, parecen bicicletas ahí, círculos enroscados. Que no, yo ni siquiera me meto con eso porque no tiene ningún sentido. Tampoco tiene un sentido pedagógico ni clínico. Pero bueno, estamos en que todos estamos castrados, sin embargo funciona la ilusión de que yo sé y les comparto lo que sé. Entonces, ese sujeto supuesto saber, en la suposición, funciona, produce el efecto que queremos acá, que es un efecto académico, en donde yo comparto no a los autores, comparto mi mirada sobre los autores además. Porque si no les diría como nacen otras escuelas, y esto posta, ¿eh? Lean tal cosa, no hay clase teórica, lean tal cosa y después vamos al grupo operativo. Tengo pacientes que cursan en otras escuelas y funcionan así. Bueno, acá no, acá hay un compromiso de poner el cuerpo acá y salga lo que salga. Siempre situacional, depende, tal vez, lejos de la certeza, que no solo es de la psicosis, ¿no? La certeza es algo, en principio, del yo terminal, del moi. Hay moi tiene certezas, algunas que son necesarias,
Pero también hay otras certezas fuera de la psicosis, por ejemplo, certezas ideológicas. Hay gente con la cual no se puede discutir porque tiene una certeza ideológica. Anda a discutir a un militante, por ejemplo. Tercera pregunta. ¿Hay posibilidad de dialéctica en ataque y fuga como organizador grupal? Bueno, acá no sé si está bien formulada esta pregunta porque ataque, el ataque o la fuga, si bien el organizador dice ataque y fuga, debería decir ataque o fuga. Son las dos posibilidades que tiene el sujeto frente a la amenaza, atacar o huir. Ahora, vamos a pensar un poco en esto de la dialéctica. Si yo estoy coordinando un grupo que está en ataque y fuga, vamos a ver primero cuál es la amenaza. Un grupo en ataque y fuga es un grupo amenazado, que puede ser una amenaza externa, una amenaza interna, una amenaza institucional, una amenaza combinada. Entonces, ahí sí tenemos los polos de la contradicción, la amenaza y el grupo, que reaccionará como pueda frente a esta cuestión. Vamos a ver qué es lo que puede amenazar a un grupo. Bueno, Pillon Rivière decía que lo nuevo, los conceptos nuevos, son una amenaza, porque me ponen en cuestión los conceptos que ya conocía. Por eso, una de las contradicciones dialécticas pichonianas es lo nuevo y lo viejo. Es un movimiento violento que yo les traiga novedades teóricas, porque ponen en cuestión verdades anteriores. Lo mismo que toda intervención, por ejemplo, de Ramiro en el grupo operativo, es un acto de violencia. Pero es una violencia controlada, es una violencia calculada, pensada. Lo mismo la violencia del analista cuando interviene, en donde tiene que ser pulsante, tiene que ser áspero, tiene que ser realista si quieren. No estamos ahí para embadurnarlo al otro de miel para que no sufra nada, al contrario, estamos ahí para que se curta. Entonces, me parece que los polos de la contradicción son esos, ¿no? El grupo y la amenaza, que puede ser externa, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, cuando la escuela arrancó el año en pandemia, lo primero que se nos ocurrió es, este año no va a haber clases. Era una fantasía, ¿no? Porque claro, una pandemia es pan, quiere decir total, de todo el mundo, pandemia. Es como que todo se para, todo se detiene, ya no hay nada que funcione. Sin embargo, bueno, la escuela creció como todos los años, pese a la pandemia. Otra posibilidad de amenaza es una amenaza institucional. Por ejemplo, digo, bueno, ahora las reuniones de los jueves vamos a tomar examen de todo lo que se explicó durante este año y el año anterior. Bueno, es una amenaza. Quédense tranquilos que esto no va a pasar. Puede ser una amenaza interna. Por ejemplo, tenemos un psicópata en el grupo. Estamos a merced de un psicópata que nos está persiguiendo con X cosas. ¿Qué va a hacer la institución con este tipo? Bueno, amenazas hay muchísimas. Freud dijo, hay tres amenazas clásicas. Primero, la supremacía de la naturaleza. Segundo, la caducidad del propio cuerpo. Tercero, el otro, mi semejante. Mi semejante, ese que yo quiero, ese que es mi amigo. Siempre hay una partícula de duda que me puede pegar una puñalada trapera. El otro es una amenaza. Nunca se sabe, por neurótico que sea, de dónde va a salir la traición, por ejemplo. Como le dijo Maquiavelo al príncipe, vos sos un león, le dijo. Ahí tiene un antecedente del león, que acá teníamos un león que proponía como león, por ejemplo. Pero tenés que ser astuto como una zorra, porque uno solo que esté pensando en traicionarte de toda esa masa que te ama, es como para que vos sospeches de todos. Entonces, guarda, todo es un potencial enemigo, todo otro es un potencial enemigo. ¿Qué es lo que pasa en el estadio del espejo? Lo primero que ve el chiquito o la nena frente al espejo es mi rival, triángulo con mamá. Después dices, ah, soy yo, es mi semejante, bla, bla, bla. Carolina, Mario, y este tema de la amenaza es también la causa de la conspiración en los grupos, ¿no?
¿También los grupos conspiran, puede ser ante una amenaza? Los grupos conspiran por estructura. Ejemplo, vamos a suponer una situación en donde no estamos hablando de ustedes, estamos hablando de la escuela. La escuela tiene un tipo de funcionamiento en base a estamentos. Están los coordinadores, están los supervisores, estoy yo que superviso a los supervisores, que doy las clases y que dirijo la escuela. Es un grupo en el fondo. Ahora, en mi relación con estas personas, como tengo que sostener mi lugar todo el tiempo, y soy muy crítico, y soy muy autocrítico, pero lo que jode es la crítica. Entonces, yo donde veo algo, me meto y critico. Bueno, cuando yo salgo del grupo en donde hice la crítica, yo ya sé que hay todo un murmullo en donde yo empiezo por momentos a ser el enemigo, ¿no? Ya lo sé. Lo sé porque conozco muy bien esta escuela, conozco muchas escuelas, hace muchísimo tiempo que estoy en psicología social y en lo grupal y sé cómo funciona. Entonces empieza el secreto, la conspiración, la maledicencia. Yo ya sé todo eso, no, no por eso me voy a enojar, lo tengo que tener previsto. Imagínate cuando hay elecciones en los grupos, ¿no? Lo que se juega, lo conspirativo que se vuelve. Es Sí. tremendo. Bueno, nosotros como país tenemos una epidemia de estupidez política en donde todo el mundo se está peleando por cosas que no tienen nada que ver con la población argentina. Son tipos inteligentes, son tipos pensantes, pero uno que ya ha visto tanto se da cuenta que están en otro planeta, están discutiendo porciones de poder y nosotros les importamos tres pepinos. Porque acá el dinero es una cosa tremenda, ¿no? El dinero es otra de las desgracias humanas, ¿no? Sirve para muchas cosas, pero es una desgracia. Lo mismo que el lenguaje. El lenguaje produce cosas maravillosas, pero es la desgracia del humano. Por eso siempre les digo, los animales son los únicos que son normales, adaptados y coherentes, porque tienen el instinto regulatorio, nosotros no. Nosotros somos todos uno y uno y uno y uno y uno. Estamos tomados por las pulsiones, tomados por el goce, tomados por una ley interna que a veces falla, flaquea. Estamos en una etapa, por ejemplo, en donde ya esto es obsceno, porque ya no es que se tapan las cosas por pudor, vamos a decir, no, no, ahora están a cielo abierto, tenemos unos legisladores que cada 3 días se aumentan el sueldo al doble y después a los jubilados que ganan 3,50 pesos los cagan a palos en la calle, sin que hagan nada, solamente caminar, lo cual está previsto en la Constitución. O sea, acá es un país anómico, anómico quiere decir no responde a la ley, anomia pura. Ya descaradamente, no es que andamos escondiéndonos a ver si hacemos una trapisonda y que nadie se entere. No, no, ahora es todo a la vista, es una cosa obscena. ¿Qué es lo que quiere decir obsceno? ¿No? Ahí, expuesto, pornográfico, les diría. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, el sistema nos va llevando a reductos mínimos. Me cuido yo, mi familia, la escuela y hasta ahí. O sea, me empiezo a desentender del lazo social más ampliado, porque bueno, el contexto hace texto, el contexto hace texto, se nos metió en nuestras vidas. Bueno, nos fuimos a los caños, pero me parece que valía la pena. Vamos a continuar con otros organizadores grupales, por lo tanto, sugiero que lean Didier Ancier, discípulo de Lacan, grupalista, psicoanalista, que encontró organizadores grupales muy interesantes, más allá de los de Bion, algunos con mucha coincidencia con los de Bion. Como les dije la vez pasada, Pichón Riviere es un caso aparte porque planteó organizadores bastante cuestionables, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Ancier pertenece a la escuela francesa,
Parte de sus organizadores se basan en Freud. Por ejemplo, el complejo de Edipo es un organizador grupal. Las protofantasías son organizadores grupales. Y después descubrió una serie de otras configuraciones, de las cuales yo mencioné una hoy, por ejemplo, el grupo Boca, que es el grupo ávido de conocimiento. La pulsión de saber, que viene de la pulsión oral. Alimentame, dame de comer en la boca. Bueno, nosotros damos de comer, pero mastícalo vos. Te doy la comida, pero mastícala vos. Y te doy un poco. También te digo, hay libros, lee, estudia. Este año va a haber exámenes. Esto es una novedad que vimos que era necesaria para que haya una mayor consistencia. Y también hemos inaugurado el grupo de lectura del primer sábado de cada mes, como ustedes ya saben, que ya tuvimos una muy buena experiencia, porque hay mucho interés. Y otra cosa que hay este año es que ustedes cuando se reciban van a poder acceder a una certificación nacional e internacional de una cámara muy prestigiosa, pero para eso tienen que recibirse. Es un momento posterior. La escuela está en un momento de refundación, justamente por toda la crítica que hemos hecho y la autocrítica, en donde nosotros vamos a lo que no anda, a lo que anda más o menos, a lo que tiene que andar mejor. Mario, antes que te vayas, queríamos agradecerte. Qué bueno lo del manifiesto. Muy buena idea, Mario. Está Bueno, genial. gracias. Agradezcan a Ramiro, que es el que trajo la idea y el que lleva adelante el dispositivo, y me consta que está funcionando muy bien. Es un complemento importante para los que aprenden. Mario, yo voy a decir algo más antes que te vaya, porque estuvo bueno lo que pasó el otro día, cuando Ramiro puso lo del grupo, ¿no? Lo del grupo de lectura manifiesto, y vos expresaste algo y después lo borraste. Estuvo bueno porque obviamente fueron unas palabras de elogio a Ramiro, entiendo por esa manera que tiene tan colaborativa, participativa y aparte muy necesaria para la época, ¿no? Seguir ampliando lectura, seguir ampliando texto. Pero lo había leído antes que vos lo puedas borrar y dije, bueno, qué buena idea que tuvo Ramiro, por eso yo después lo saludé a él en el grupo. ¿Qué fue Más lo allá que borré? que habías escrito un mensaje, obviamente saludándolo a Ramiro por esa iniciativa y después lo borraste. Entiendo que era un mensaje personal quizás a él, pero bueno, cayó en el grupo, pero fue muy interesante lo que pasó. Ah, bueno, fue un fallido entonces. Sí, sí, pero bueno, un lindo fallido porque digo que hacia la escuela, ¿no? Bueno, sí. La idea es que nosotros logremos cada vez mayor excelencia, y me sirve mucho saber lo que está pasando en las otras escuelas, de las cuales hay mucha queja porque hay mucho negocio y poca enseñanza. Inclusive me consta, porque tengo pacientes que cursan en otras escuelas, me copian las clases de YouTube, mandan a ver el canal de YouTube de la escuela. Muy gracioso. Pero bueno, tampoco me voy a subir a ese narcisismo, ¿no? Pero no deja de ser un dato. Bueno, gente, nos vemos.